Hola, hoy les voy a hablar de las cuotas de género, de este tema que es relativamente nuevo en la economía política, puesto que se han implementado a partir de hace aproximadamente 30 años y o menos alrededor del mundo. Debemos primero entender que las cuotas de género son como una política de acción afirmativa, eh, que son acciones a través de las cuales se garantiza el acceso a educación superior, a ciertas características de igualdad, y es tomada más que en la mayoría de veces pues por grupos que son históricamente excluidos o discriminados, y pues por esto se toma la cuota de género y las leyes de cuotas de género como una política de acción afirmativa hacia las mujeres. Voy a explicar tres artículos en específico, uno acerca de el desempeño de la cuota de mujeres en América Latina en los primeros años de aparición de esta cuota de género. El segundo ya es más actual, acerca de las cuotas de género en España, evidencia en Europa de España, hasta elecciones del 2015. Y el tercero es una explicación y una evaluación transnacional de las cuotas de género pues, a nivel mundial en más o menos 167 países. El primer artículo, como dije, evalúa como el cómo afectan como en el compromiso de estas cuotas de género en el compromiso político de las mujeres en América Latina. Y esto es un artículo de Par Zetberg, publicado en 2009. Entonces, para saber, primero tenemos que entender, o se tiene que entender, que las reformas y las leyes de cuota de género han estado en aumento en los últimos años, y esto genera también un incremento en el número de mujeres en los cuerpos legislativos, en cupos de lista de elecciones, enfatizando y enfatiza en los diseños particulares que pueden ser de estas cuotas, que pueden ser eficientes para aumentar este número de mujeres en la representatividad. Las cuotas de género permiten un avance político de las mujeres en las diferentes áreas dentro de la sociedad, no solo legislativa, también en las diferentes entidades dentro del gobierno, dependiendo del país donde se adapte y el diseño de la política. Sin embargo, hay como que no se puede generalizar los hallazgos de las cuotas de género en los diferentes países, porque cada uno tiene un aparato legislativo diferente, un diseño de sus instituciones diferentes, y porque inicialmente los datos utilizados son cualitativos y la medición era muy difícil. Este artículo plantea unas hipótesis. La primera es que afirma que las cuotas legales, independientemente de las especificaciones de la ley, tendrán efectos positivos en las actitudes y los comportamientos políticos de las ciudadanas. Toma en cuenta como que esta implementación ya es exitosa de por sí, per se, y también prueba, pues, o mira que la posibilidad de que el impacto de estas cuotas difiera entre los diferentes diseños de las cuotas entre los países. Entonces, sugiere que las cuotas tendrán efectos positivos en las actitudes políticas y el comportamiento de las mujeres solo cuando se especifiquen sanciones por incumplimiento, más no cuando simplemente se sancione o se dé una ley. Sin embargo, la legislación sobre cuotas en América Latina no parece estar positivamente
eh, asociada con el compromiso político de las mujeres. ¿Cómo las políticas de acción afirmativa, como las cuotas de género, pueden afectar el compromiso político de las mujeres? Dentro de este artículo se desarrolla un marco teórico sobre cómo las políticas de acción afirmativa permiten desarrollar como un efecto sobre las actitudes políticas y la implicación de los ciudadanos dentro de pues a favor de este grupo subrepresentado y miran estos efectos a través de miran estas consecuencias a través de dos efectos. Efecto señal, a través de las señales que da la legislación de la cuota de las cuotas de géneros hacia el público en general, como la política pública y cómo la política pública puede tener un impacto no solo en intereses organizados o en ciertas élites como políticas, sino en el público y en las masas al ver que se está implementando esta ley. Para mirar como este efecto señal hay unos supuestos, o miran ciertos supuestos como la relevancia de la reforma y pues afirman que la relevancia de la reforma es alta, es decir, los ciudadanos conocen la ley. Los ciudadanos y los votantes interpretan esta reforma correctamente, es decir, en favor a ese grupo subrepresentado que son las mujeres, y no solo como algo simbólico, sino como algo que puede tener un efecto empoderador y puede pues como tener una consecuencia positiva sobre el comportamiento político de las mujeres. Y el segundo es el efecto de modelo a seguir, ya asumiendo que la política se implementa de manera correcta y efectiva y se asume que, la ley de cuotas aumenta la representación política de este grupo, pues de las mujeres, dado el diseño correcto y efectivo de la ley. Entonces, también dicen que, pues también asume que los miembros de ciertos grupos tienen una identidad compartida y eso tiene implicaciones dentro de los resultados de esta ley. América Latina como pionera de la legislación de cuotas de mujeres. Uno de los primeros países en adoptar esta ley de cuota de mujeres fue Argentina en 1991, estableciendo un mínimo del 30% de los candidatos de las listas de los diferentes partidos tendrían que ser mujeres. Entonces, pues, esta ley fue promovida principalmente por una coalición de mujeres que pertenecían a la élite de los partidos políticos, que fueron fundamentales en la oposición a las dictaduras militares, a la dictadura militar en Argentina, que después fue relegada, después de su participación fue relegada y no se le dio ninguna representatividad dentro de la sociedad y dentro de las decisiones del país. También se mira que, pues que en América Latina no se puede que estas cuotas no se desarrollen por igual, por las diferentes características de los países, las culturas, la idiosincrasia y las instituciones, como lo mencionaba anteriormente. Y cada país, pues, ha adoptado esta cuota de mujeres en
en diferentes años y de diferente forma. Argentina siendo la primera en 1991, una cuota de mujeres para la Cámara, para el Senado, y dentro del diseño de cuotas de mujeres existe la posibilidad de tener sanciones si no se cumple esta cuota de mujeres. Argentina tiene esta Argentina establece esta sanción dentro de el diseño de la ley de cuota de mujeres. Sin embargo, a 2006, a corte del 2006, no todos los países en América Latina tenían cuota de mujeres, como lo podemos ver acá. Entonces, cómo sacan la evidencia de las cuotas de la ley de la cuota de mujeres aquí en América Latina? Es a través de pues, un modelo basado en las experiencias anteriores y la literatura, de examinar el posible impacto de un factor externo que sería las cuotas de mujeres en las actitudes y comportamientos políticos internos de las personas y de los ciudadanos de cada país. Este modelo se basa en el supuesto no solo de que las características individuales, recursos, ingresos, educación, determinan las actitudes y acciones de la persona, sino que también el entorno y el contexto en el que viven forman al individuo y su toma de decisiones. Entonces, evalúa cómo los entornos políticos y sociales, las leyes, la composición de la legislatura dan forma a las acciones que toman los individuos, a las acciones que toman los ciudadanos, específicamente pues en torno a la representación política de las mujeres. Pues el interés principal del análisis es mirar la variación entre los países con cuota versus países sin cuota, y países que si tienen sanciones ante el no cumplimiento de la cuota y versus los que no tienen el cumplimiento de la cuota, y trata de aislar los efectos de los factores controlando por ciertas variables de las características de los países, variables de control resegadas, para evitar cualquier sesgo. Entonces, los datos que utilizan es de la encuesta del Latinobarómetro del 2005, preguntas a través de una entrevista domiciliaria hechas entre agosto y septiembre de 2005 sobre las actitudes hacia la política y la sociedad. Más o menos se tiene una muestra de 3.222 personas de 17 países distintos. Se toman variables a nivel de país según la participación política comparada con análisis de la legislación de la cuota, la variación de las actitudes y el comportamiento político de las personas, y teniendo en cuenta como que las variables de actitudes las miden por confianza política, relación positiva como entre las cuotas y la representación política, el conocimiento político y el interés político de la persona. Y las actividades políticas las miden como las actividades de partidos o campañas dentro, pues en la que participa la persona, como en una democracia representativa, como característica de una democracia representativa. Miran también como los contactos políticos, es decir, las redes dentro de un cierto círculo de política, y miran las actividades de protesta, es
la miran a través de variables proxies de los diferentes movimientos sociales que fueron impulsados por mujeres, como, no sé, recolección de firmas para algún cambio en la legislación. Y y encuentran que a nivel de Latinoamérica el número promedio de actividades de protesta es de 0.43 actividades, pues, para las mujeres. Las actividades dentro de los partidos políticos y la participación femenina es de 0.68. Y la confianza que tienen realmente en una escala de 8 puntos es 1.65, lo cual evidencia no, que no hay como un efecto significativo de la introducción de la ley de mujeres en el total de América, pues en el total de países de América Latina, ni tampoco hay un efecto significativo entre los países con cuota, pues entre los mismos países con cuota. A lo único que tienen, como la única efecto significativo que tiene la introducción de cuotas de mujeres es en la participación de mecanismos de protesta, como la firma de peticiones y las manifestaciones legales. Sin embargo, no es altamente significativo y realmente no refleja los resultados esperados de la introducción de la cuota de mujeres. Al ver los resultados los resultados econométricos del análisis de este artículo, se ve en este primer modelo que cuando no se separa entre diferentes sistemas de cuotas, como no existen como relaciones significativas acá. No hay como relaciones significativas de ningún tipo, ni entre cuota de género y la confianza de la mujer, ni entre entre los partidos políticos, ni entre el interés político. Ya en el segundo modelo, cuando se introducen como las sanciones o estas reglas que se ponen como complemento a la ley de cuota de mujeres, se ve un efecto significativo para para el interés político. Ya en el tercer modelo, no solo no existen relaciones significativas, como podemos ver, no hay relaciones significativas entre los que solo tienen cuota y la participación en campañas políticas, los contactos por redes y la participación de las protestas. Sino que pues también al tener las otras variables de control, como que la participación ni
redes como la red de contactos políticos y la participación en las campañas tampoco tienen efecto. Sin embargo, en el modelo 4, cuando se toma en consideración el diseño de las cuotas de las cuotas de la ley de cuotas, más la sanción, más como la regla de sanción, evidenciamos un efecto positivo en las protestas, como en las variables proxies que miden las protestas, como la participación en protestas y esto en, en las mujeres. Estos resultados que nos sugiere que las cuotas de género en general, pues por la de estos países de América Latina, sobre todo en los primeros 10 años de implementación, no parecen estar asociadas con mayores niveles de participación en la política entre las mujeres latinoamericanas. Pero también puede haber unas limitaciones metodológicas porque son regresiones y análisis muy sencillos en los que puede haber una subestimación del impacto de la legislación sobre estas cuotas y puede que estos resultados no reflejen realmente el impacto debido a que una cosa es que salga la ley, otra es que se implemente y otra que se ejecute correctamente, lo cual puede llevar cierto tiempo para que se vea un cambio realmente significativo dentro del país. De los 3 modelos de acción política, la única que tuvo como efectos y una relación pues, positiva y estadísticamente significativa fue las actividades de protesta, que realmente no tuvieron un efecto tan grande como se esperaba. Y aseguran que las mujeres en América Latina podrían cuestionar el verdadero compromiso de los gobiernos con la igualdad de género, puesto que de pronto no se pueden, o sea, como que no evalúan la correcta implementación, simplemente pues como que se establezca la ley, más no la implementación. Y lo otro es que en América Latina los líderes de los partidos son los que en general o como con más frecuencias seleccionan a los candidatos, entonces las mujeres que van a ser escogidas en esta ley de cuota de mujeres, pues como por esta ley de cuota de mujeres van a ser aquellas que tengan unos vínculos más estrechos con los líderes y lo que ayuden es a cumplir como con esta cuota, más no que sean mujeres capacitadas y que tengan realmente probabilidades de ser seleccionadas. Y por lo tanto esto envía una mala señal a las ciudadanas de que nada ha cambiado en la sociedad, excepto una introducción de nuevos actores, pero con unas reglas que realmente no están bien definidas y la selección tampoco las representa a ellas. El segundo artículo, el segundo paper, quiere ver, mira los efectos de la ley de cuotas como en las listas de representación de España mediante una regresión discontinua, porque la implementación de la ley de cuotas en España se dio a partir del 2007, entonces empiezan a mirar antes y después en los diferentes
en los diferentes municipios. También hay hay una clasificación por municipios para la adopción de esta ley, que es por número de habitantes. Entonces esto permite tener ese panel de datos para poder hacer un análisis de regresión discontinua. Aquí se ve, esto es Europa, y 10 de los 28 países de la Unión Europea han legislado o tienen leyes acerca de las cuotas de género que se aplican a todos los países políticos. Y solo estos que se ven en verdecito claro son los que tienen una cuota de mujeres voluntarias por partidos dentro de los principales partidos políticos. Entonces, esto hace también la diferencia de el diseño de implementación en Europa. Como mencionaba anteriormente, es un diseño casi experimental porque pues es un experimento, pues por así decirlo, natural de la implementación de esta ley de cuota de mujeres. Sin embargo, pues que se tiene un umbral. En 2007 se aplicó la primera ley de cuota de mujeres, en donde se requería por lo menos el 40% de presencia de candidatos dentro de la lista de elegibles que sean candidatos de cada género, del 40% entre hombres y 40% de mujeres, en municipios con más de 5.000 habitantes. La cuota en 2011 se amplió para los municipios de más de 3.000 habitantes y este artículo mira entonces las elecciones del 2007, donde se hizo la primera implementación de esta ley, 2011 y 2015, para ver la evolución en el tiempo de la misma. Se usa un análisis de regresión discontinua para poder analizar como el efecto dentro y establecer un umbral de 1.000 personas, o sea, como de 1.000 personas por candidato elegido. Los autores evalúan los datos tomados de una encuesta sobre las preferencias políticas de aproximadamente 57.000 españoles o residentes en España que tienen derecho a votar, en donde evalúan el desempeño electoral de las listas de los partidos con tres como indicadores: el logro educativo y la experiencia de los miembros del Consejo Municipal, el desempeño electoral de las listas de los partidos, que ven que tenían menos, que antes de la implementación de la ley de mujeres tenían menos representación de este grupo. Y tercero, quieren mirar si la introducción de estas cuotas tienen algún impacto en la situación económica de los municipios. Entonces, hacen una caracterización de ingresos, de desempeño económico de los municipios. Para esto tienen en cuenta
tres cosas. Bueno, tienen en cuenta 5 cosas: la composición de la lista de los candidatos, el porcentaje de hombres y mujeres, el comportamiento de la votación de las personas, la composición del consejo municipal, el acceso de las mujeres a los puestos de los liderazgos y las políticas tomadas ya cuando la persona está como en un puesto en el cargo ya de elección popular. El grado del cumplimiento del objetivo de esta ley depende del diseño de cuota, del sistema electoral y del comportamiento de los votantes y los partidos. Esto lo dejan muy claro porque esto va a determinar los resultados de la ley de cuota de género establecida. ¿Por qué? Porque existen dos sistemas, como dos posibles sistemas que plantean ellos de listas de candidatos, listas cerradas versus listas abiertas. Listas cerradas que permiten como tener más control de las personas de la ejecución de esta ley de cuotas, mientras en las listas abiertas puede no tener como un efecto más disperso de la ley de cuotas. También aseguran que esta ley de cuotas contribuye a una ruptura de los estereotipos negativos que existen respecto al desempeño de las mujeres en la política y también entre como esos preconceptos de los líderes de los partidos y de los votantes frente a las mujeres en la política. Luego, para poder entender un poco la implementación y los efectos de la introducción de la ley de cuotas de mujeres en España, debemos entender también el sistema electoral de España. Y pues como los mecanismos de elección y el diseño de su sistema. En España, los miembros de los consejos municipales son elegidos cada 4 años a través de un sistema de representación proporcional con listas cerradas. Entonces ya se sabe que son listas cerradas. El número de escaños obtenidos por cada partido se determina de acuerdo con una ley y dentro de la ley de Hunt, y dentro de cada partido el orden en la lista de candidatos los deciden los líderes de los partidos. Por lo tanto, fortalece el poder de estos líderes. En 2007, esta ley de cuota de género, llamada Ley de Igualdad, modificó la ley electoral española que introdujo el porcentaje de representatividad de hombres y de mujeres del 40% en la lista de candidatos que fuese equilibrada por género. De tal manera que si en una votación hay 11 candidatos, al menos 5 tienen que ser mujeres y 5 tienen que ser hombres. Y la votación también tiene que incluir 2 hombres y 2 mujeres dentro de los 5 puestos, como dentro de los 5 puestos dentro de la lista de candidatos, para que sea un poco más equitativo y no se relegue a las mujeres a los últimos puestos de la lista de candidatos. La lista que no cumpla con estos requisitos no pueden participar en las elecciones. En las elecciones del 2011, la cuota se extendió pues ya no solo a municipios que tuvieran más de 5.000 habitantes, sino a los que tenían más de 3.000, y lo cual, pues, tanto los de 5.000 como los de 3.000, los municipios de 5.000 y más de 3.000 habitantes, siguieron con esta cuota para las elecciones del 2015. Que se evidenció que esta ley de igualdad cuenta con un amplio apoyo político popular, no solo de los partidos del gobierno en el momento que se promulgó la ley, sino
de los diferentes grupos políticos de la sociedad. Entonces, hay una gran aceptación de esta ley, por lo tanto, pues como que la gente, los habitantes y los ciudadanos de España se espera que reaccionen positivamente ante esto en las elecciones. Para mirar más en detalle como el desempeño económico, como los resultados de desempeño económico, se tienen que saber que los gobiernos locales españoles manejan el 15% del gasto público, pues como de su región, que representa aproximadamente el 6% del PIB del país. Entonces, es es un porcentaje importante para como que determine el desarrollo económico del país. Entonces, y la distribución de los ingresos nacionales también viene determinado por el número de habitantes que tenga los municipios. Entonces, los municipios con más de 5.000 habitantes deben proporcionar ciertos servicios y asimismo se les gira los recursos para el desarrollo de estos, pues, como de estos servicios. Entonces, los servicios como parques públicos, bibliotecas, gestión de residuos, y ya los municipios más grandes tienen que tener otros servicios que incluyen servicios sociales, y asimismo como que esto es lo que determina el desarrollo económico y el desempeño del gobierno dentro, dentro de las variables de resultado. También se debe tener en cuenta que los gobiernos locales, al igual que yo creo que en la mayoría del mundo, recaudan impuestos como recursos propios, y el 10% de los ingresos totales corresponden a transferencias del gobierno bases, y ya se les va aumentando de acuerdo a su desempeño y de acuerdo a ciertas características. Otro dato que hay que tener en cuenta, que el tamaño del Consejo Municipal varía según el número de municipios y según el tamaño de los municipios. Los datos recogidos se tienen datos de 8.000 municipios de España. Sin embargo, pues acotan los datos para realizar el análisis en los municipios con más de 250 habitantes, pero menos de 10.000 habitantes, como para no tener las ciudades más grandes que pueden tener percepciones y opiniones distintas y pensamientos más diversos en cuanto a la representación de las mujeres. Los municipios que tienen más de, pues, que tienen dentro de este análisis son 5.000, que son aproximadamente el 20% de la población española, y encuentran dentro de los datos que, que solo el 37% de los habitantes de los municipios más pequeños parecen estar más preocupados por la discriminación y por la baja representatividad de las mujeres frente a la política, frente a las grandes ciudades, que sí tienen como una preocupación más o menos del 50%, 45% eh, pues que haya una igualdad en la representación política de las mujeres. A partir de los datos se calcula como la proporción de mujeres entre los primeros 3 puestos pues, de la lista de candidatos,
y en los últimos y en los últimos puestos también, como para ver si existe un sesgo de si que mujeres estén en la parte, o sea, que cumplan con la lista, pero que las releguen a la parte de abajo. Encuentran que la presencia de mujeres en las listas de los candidatos ha evolucionado a lo largo del tiempo en municipios de diferente tamaño, no solo por la introducción de la ley de cuota de mujeres, sino previamente por factores de desempeño económico, de desarrollo, de turismo. En esta tabla podemos ver que es como la información de los, pues, la información de los candidatos, como el comportamiento de los votantes y las características de los miembros del Consejo Municipal. En las elecciones y pues como elecciones del 2003, elecciones del 2007, 2011 y 2015. Aquí es cuando pues se, se implementa la ley de cuota, como la ley de igualdad, y se ve como un desempeño y un aumento en los candidatos mujeres, ya que en 2015 ya representan el 62% de los candidatos. Sin embargo, la como, como que las mujeres estén dentro de los primeros puestos de la lista de candidatos, aún no, a 2011 no llegaba como el requerimiento que era el 40% por lo menos, o sea, que hubiesen 2 mujeres dentro de la lista, dentro de los primeros 5 puestos de la lista de candidatos. También se puede ver que pues miran como la experiencia de los candidatos hombres versus los candidatos mujeres, que las mujeres por su pasado, pues como por el pasado de que no tenían como una representatividad dentro de los, tanto de los candidatos como dentro de participación política, pues es menor como la experiencia que tienen las mujeres a lo largo del tiempo, inclusive con la inclusión de la ley de igualdad. Y también miran como el parentesco de las personas dentro de la misma, como dentro de la lista del mismo partido, para poder, para pues como controlar si de pronto un hijo, primo, sobrina esté ayudando a los líderes de los partidos a simplemente cumplir con la cuota, más no que una representatividad de las mujeres dentro de las listas. Ya al ver como el comportamiento y los resultados electorales, se centran en como en las 2 listas más votadas de los más votadas, que serían como los partidos más importantes dentro de cada municipio, que representan aproximadamente el 89% de los votos, o sea, tienen como una lista realmente representativa y significativa, y definen como el partido que tiene menos representación feminista, como machista, y aquel que tiene pues mayor representación femenina, sí, a favor de esta ley de cuotas.
Luego pues en el panel C, eh, mira, miran la, como la distribución de los miembros del consejo, en donde en el 2003 solo el 25% de las personas, pues como de las personas y de los miembros del consejo eran mujeres. Ya el 2007, cuando se implementó la ley, hay un aumento. Y ya en el 2015 ya se llega a un 35% de representatividad de las mujeres dentro del consejo. Por otro lado, pues miran como el porcentaje de mujeres que son alcaldes, y realmente pues dentro de los 12 años de, de observaciones y de evaluación, se ve que hasta el 2015 solo el 20% de las mujeres, de los alcaldes eran mujeres. Y aquí miran cómo se ha comportado como la representación de las mujeres en los diferentes, ¿no?, espacios dentro de la política, cómo se ha comportado a partir como de la implementación y de si hay un cumplimiento de la política para los municipios de menos de 3.000 habitantes, más de 5.000 habitantes, pues entre 3.000 y 5.000 habitantes, y más de 5.000 habitantes. Evidenciamos que pues se puede ver que en el momento que se aplicó la ley de mujeres, donde aumentó la representación de las mujeres candidatas, fue en los municipios con más de 5.000 habitantes, como acá. Y lo que ellos explican es que hubo como una transición, porque hubo un anuncio de una posible implementación de esta ley en otros municipios, entonces como que ya fueron cambiando también su comportamiento. Sin embargo, como veíamos anteriormente, como el posicionamiento de las mujeres dentro de la lista de candidatos no ha tenido unos cambios realmente significativos, y tampoco ha tenido como cambios de la pues como la participación de las mujeres como líderes de los partidos en los diferentes municipios. Al igual que tampoco pues hay mujeres como alcaldesas en los municipios de la muestra, y hay un incremento poquito en, en el porcentaje de concejales o de concejalas dentro del Consejo Municipal. Para poder tener como una idea más clara como del desempeño económico, entonces eh, dentro de la encuesta hay como unas preferencias. Se le pregunta a las personas sobre las preferencias en los gastos, y se encuentra que las mujeres tienen mayores preferencias en pensiones, educación, sistema de salud, las medicinas, problema de los jóvenes, violencias contra la mujer, y como en general en cuestiones sociales, como vemos acá. Sin embargo, también plantean que, y bueno, y los hombres en preferencias por temas
como las condiciones de trabajo, infraestructura, sistema judicial, medio ambiente, agricultura. Sin embargo, pues como que miran y se dan cuenta que las preferencias han cambiado entre 2004 y 2014. Sin embargo, pues se siguen manteniendo como las mismas categorías de preferencias entre hombres y mujeres. Y clasifican como grupos de gastos como femeninos o masculinos para asociarlos como más fácilmente dentro de la encuesta a un género y poder identificar como la proporción de gasto, si es significativo para los hombres o es significativo para las mujeres concejales o las mujeres representantes. De manera que la proporción de gasto femenino tiende a ser significativamente mayor en los municipios con mayores mujeres en el consejo y la proporción de gastos masculinos disminuye pues cuando hay más mujeres en el consejo. Los municipios con más de 5.000 habitantes reciben una transferencia superior al gobierno central, entonces esto es aproximadamente una renta per cápita de 20.000 euros, lo cual se tiene que tener en cuenta para el desempeño y la proporción de gasto cuando hay una clasificación de gasto. Y si nos damos cuenta, se comparan como los municipios y los gastos de los municipios, los gastos en el municipio y indicadores económicos como desempleo femenino y masculino. Y así como aquí como lo podemos ver, el desempleo masculino era menor previo a la implementación de la ley. Sin embargo, a lo largo de los años, pues como que el desempleo como que no discrimina por género, por así decirlo. Como se mencionó anteriormente, la estrategia que utilizan los autores es una regresión discontinua gracias a esta implementación de la ley, en donde se tienen los umbrales de los habitantes permiten tener como paneles para poder hacer esta regresión discontinua, en donde pues dependiendo de los habitantes como que se establecen los umbrales para poder realizar el análisis. No hay diferencias significativas en los números como de los municipios que justo quedaron por encima del umbral o por debajo del umbral, o sea, como que las características están balanceadas y pues se puede hacer como la comparación y la regresión y los datos del panel están balanceados. Ya en los resultados se puede ver que no hay diferencias significativas en el número de partidos que participan dentro de la lista de las elecciones. Como que no hay diferencias ni para los municipios de más de 5.000 habitantes ni para los de más de 3.000 habitantes. De igual manera,
frente a la composición como de género de la lista del 40%. Tampoco hay como, pues sí se ve como un incremento dentro de los diferentes municipios analizados, pero rara vez como que muy poco se superó el umbral del 40% de los candidatos dentro de las listas. De igual forma, la primera vez que se introduce, pues como que la primera vez que se introduce esta ley, la proporción de mujeres en los puestos más bajos aumenta, mientras que la presencia de mujeres en los primeros 3 puestos aumenta solo en un 2%, en 2 puntos porcentuales. Y lo otro que encuentran es que no hay como más aumentos en la persistencia de mujeres en los primeros puestos de la votación, como que en las siguientes 2 elecciones. Entonces, en general, como que parece que a pesar de la introducción de esta ley, no hay ninguna mejora sustancial en la participación de las mujeres en la lista de candidatos, más allá como del aumento obligatorio derivado de la ley y de no cumplir, pues como de evitar las sanciones. Y que a pesar de que la cuota puede contribuir a aumentar la probabilidad de que una mujer se convierta en líder del partido, como que no es significativo y va a depender como de los diferentes canales en los que se pueda dar esta transición y esta representatividad de líderes mujeres dentro de un partido. Y tampoco se ve como una persistencia ni en el liderazgo ni en la elección de las mujeres como en las próximas elecciones, ni a, pues como que no hay un efecto ni a corto ni a largo plazo. Pues hay un efecto a corto plazo, recién se introduce la ley, pero no a largo, pues a mediano plazo como a los 12 años. Tampoco hay evidencia para afirmar que como que se utilicen a familiares para cumplir la ley, pues como la cuota exigida por la ley, porque la proporción de candidatos que llevan como el mismo periodo que el líder del partido no presenta como un efecto significativo ni en las elecciones del 2007 ni en las elecciones del 2011. Estas dos tablas miran como estos efectos en la primera, como en la elección para los diferentes municipios, los de más de 5.000 habitantes, en la primera implementación que fue en el 2007, y los municipios de más de 3.000 habitantes en su primera implementación en el 2011, y miran también como los efectos ya con un antecedente de implementación de estos municipios de más de 5.000 personas y el como su historia también de implementación para los habitantes de más de 3.000 personas. Como que no encuentran evidencia de un aumento significativo más allá de la primera implementación de la ley. Entonces, la cuota tiene un impacto muy modesto realmente en la representatividad. Más allá de lo exigido, también no se ve realmente como
las mujeres en los primeros puestos de la lista de candidatos, no hay una mejora en la participación de las mujeres como en general y pues como la probabilidad de volverse a postular es mucho menor que los hombres. Sin embargo, las cuotas aumentan la proporción de mujeres en el consejo, más o menos un 4 puntos porcentuales en relación con la línea base como del 2003 de 33% y de 25% de las mujeres que eran concejales en ese tiempo. Las cuotas, conducen a un aumento significativo como en la presencia de las mujeres en el consejo. Sin embargo, como que la ubicación de de las candidatas al consejo aún siguen estando como en las partes inferiores de la boleta electoral. Pero pues a medida que va pasando el tiempo y aumentan las mujeres dentro de la pues como del porcentaje de candidatos, como que se hace más pequeño este efecto. Y tampoco dentro de los indicadores de la economía y de los resultados económicos no se encontró una evidencia significativa de disminución o de aumento en el desempleo, en la tasa de desempleo, ni femenino ni masculino. Entonces, los autores concluyen que pues aumentar esta ley de cuota de mujeres a al umbral, pues aumentar, no, implementar la ley de cuota de mujeres, aumenta la proporción de mujeres candidatas en 8 puntos porcentuales y de mujeres ya elegidas como concejales en 4 puntos porcentuales. Sin embargo, como que no cumplen como que esta ley no cumple con los objetivos pues iniciales, como de tener una mayor participación y de incentivar como la elección de mujeres dentro de cargos de, de representación local, ni tampoco ayuda a como aumentar el liderazgo de las mujeres dentro de los partidos políticos. A partir de los 3 ciclos electorales, como que no se puede tener como evidencia realmente significativa y lo suficientemente concluyente para decir que que la ley tuvo un efecto y que las mujeres candidatas pues puedan tener como representatividad y puedan estar dentro de las primeras posiciones de la lista. Son conscientes de que puede tener un poder estadístico limitado y pueden tener como críticas al diseño y a la validez de la regresión, puesto que no se supone que hay, pues como que no tienen en cuenta otros factores relevantes que pueden experimentar dentro de este cambio del umbral, porque los municipios pueden tener incentivos a hacerse pasar por, pues, como hacerse pasar por tener mayores habitantes para así obtener mayores ingresos y por lo tanto pues que les rija o no les rija esta ley. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el análisis de estas leyes permiten tener información sobre cuáles son los canales más adecuados para adoptar las cuotas de mujeres y cómo pueden tener un impacto significativo dentro de la sociedad y dentro de la composición de la lista de candidatos en elecciones locales. El tercer artículo que les voy a presentar
es Gender Quotas for Women in National Politics, a Comparative Analysis Across Developed Thresholds. Su autora es Jennifer Rosen. Y como que este artículo permite, pues, como un panorama más general como de la implementación de las leyes y de los diferentes diseños de cuotas de mujeres dentro del mundo. Entonces, a principios del siglo XXI, las mujeres solo representaban el 13.5% de los parlamentarios de la Cámara Baja o una sola Cámara dentro de los diferentes países, y solo 8 países tenían una representación femenina que superaba pues como el umbral del 30%. Se ha visto que en los últimos años ha aumentado como la representatividad de las mujeres gracias al, pues, a la implementación de la ley de cuota de mujeres o ley de género o ley de igualdad, de tal manera que a 2016 las mujeres ocupaban un promedio, pues en promedio global, el 23% de los escaños o de los puestos parlamentarios, que representó más o menos un aumento del 70% con respecto a principios del siglo. 49 países del mundo ahora tienen una representación femenina de al menos un 30%, y más de 100 países tienen alguna forma de legislación o de diseño sobre cuota de género para las mujeres en la política. Hay que identificar como dentro del análisis de este artículo, identifican 3 tipos de legislación sobre cuotas de mujeres, como las vacantes o los escaños reservados, los candidatos como candidatos electorales y las cuotas de partido político. Los escaños reservados son estadísticamente significativos solo si existen en países menos desarrollados, o sea, como que los puestos asegurados para mujeres solo tienen efecto si los países son menos desarrollados. Este tipo de políticas requiere como una adhesión y un consenso entre todos los partidos que participan dentro de las elecciones nacionales. Este tipo de legislación compromete un número mínimo de puestos parlamentarios que se deben ir a las candidatas mujeres y pero a su vez garantizan una representación y una representatividad de las mujeres, de manera que los otros 2 tipos de cuotas no podrían asegurar. Sin embargo, el principal inconveniente como de estas cuotas de escaños reservados es que los representantes que son elegidos y que se van a poner, como que se van a establecer en estos puestos, generalmente no tienen electores directos y son simplemente como cuotas nomás cumplidas, y pueden no tener una legitimidad y hacer pues como que estas mujeres tengan más difícil como el poder tener un voto y poder tener un poder de decisión. Las cuotas voluntarias son más efectivas, como las cuotas de partidos políticos representadas como cuotas voluntarias son más efectivas en los países desarrollados, mientras que las cuotas de candidatos electorales son más efectivas en los países en desarrollo, pero que no tienen como que su desarrollo no es tan lento como
aquellos que sí tienen como los escaños reservados, pero realmente son efectivas cuando vienen acompañadas de medidas que fortalecen la legislación, medidas como sanciones si no se cumplen estas cuotas y estos umbrales requeridos dentro de la lista de candidatos. La cuota de los partidos, como de los partidos políticos, son voluntarias y a menudo como que tienen una fuerte defensa y aceptación dentro de los mismos partidos, porque al ser voluntarias eh, re requieren un mayor compromiso y, un, y una calidad de las candidatas. Sin embargo, estas cuotas no son como legalmente vinculantes, sino que son eh, reguladas internamente por la dirección del partido y los efectos pueden ser muy limitados. Entonces, estas cuotas, países que tengan este tipo de cuotas, Brasil, Grecia, Malta, Paraguay y Reino Unido. Y los países escandinavos, cuando adoptaron la ley de cuotas, la adoptaron voluntariamente, entonces están clasificados dentro de este tipo de legislación sobre cuotas de género. Ya los datos, como el conjunto de datos utilizados para el análisis, incluye 167 países desde 1992 hasta el 2012, que pues permiten como tener este análisis transnacional a gran escala que pueda examinar la relación entre las cuotas de género y la representación de las mujeres en las legislaturas nacionales. Sin embargo, pues como que tiene su complejidad en cuanto a el tipo de legislación actual de cuota de géneros y el diseño de la legislación. Sin embargo, analiza como el efecto de cada tipo de cuota, así como otras variables explicativas y grupos separados de los países dependiendo de su nivel de desarrollo social y económico. El modelo que utilizan es un modelo como de efectos fijos versus efectos aleatorios. Hacen una prueba en donde los efectos aleatorios demuestran tener una mayor eficiencia. Y se hace como un análisis de la institución de las cuotas de género dentro de los sistemas electorales entre listas abiertas y cerradas. Y se evalúa como la multicolonialidad, el nivel de desarrollo y las regiones geográficas, que realmente esas como que no se incluyen dentro de un mismo modelo, sino que por eso se hace la clasificación de los países de acuerdo a estos datos. Se crea como un índice que permite agrupar factores económicos y sociales. Pues se crea, no se adopta el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas, que agrupa factores económicos y sociales, como esperanza de vida a nacer, tasas de alfabetización, tasas brutas de matrícula, PIB per cápita. Y algunos, pues como unas variaciones del índice que
en términos de que corrigen como problemas en términos de calidad y confiabilidad de estos. La variable dependiente dentro del modelo es el porcentaje de mujeres que prestan servicios como o que están dentro del Parlamento de una nación. Y se investiga como la proporción de mujeres en el Parlamento más que realmente los efectos sociales, económicos y políticos que conllevan tener una representación mayor de mujeres, es si es el porcentaje de como la representación de mujeres como tal. Y se ve que dentro de los partidos como más importantes, las mujeres ocupan al menos el 5% de los escaños legislativos nacionales en un año determinado como tal. No hay cuotas de mujeres como de escaños reservados en los países de desarrollo, por lo que la variable se incluye, pues no se incluye dentro de estos países. Y como ninguna cuota de escaños reservados exige también a su vez, pues como exige a su vez el umbral del 30% dentro de los candidatos, dentro de la lista de candidatos, pues también como que esta variable se excluye cuando se evalúa los países con este tipo de legislación. Se hace una clasificación de los tipos de leyes de cuota de mujeres en cuanto a los umbrales de la lista de representación. Pues uno con el umbral solo, pues los países que tienen el umbral de solo el 30% de mujeres, los que tienen el umbral pero más sanciones o, o como cuestiones de incumplimiento, otro que tenga sanciones pero que exija un umbral menor al 30% de mujeres dentro de la lista de candidatos, y una última como clasificación dentro de este tipo de ley, los que tengan los tres como mecanismos de fortalecimiento de la ley, como llaman ellos, que son sanciones, mandatos de colocación y umbral, y que tengan un umbral del 30%. Incluyen como controles por variables de sistemas electorales mayoritarios, como de caracterización de los sistemas electorales mayoritarios que tengan representación proporcional en una lista abierta, sistemas de representación en listas cerradas o sistemas de representación mixtos. Y un índice que combina estimaciones de la eficacia del gobierno con las medidas de autonomía del proceso en el proceso electoral y el alcance de los derechos políticos. Y encuentran, bueno, luego de esta clasificación, encuentran como diferencias del desarrollo y el desempeño de la ley de cuota de mujeres en este primer cuadro para los países desarrollados, en donde los mayores efectos los tienen las cuotas que tienen lista de candidatos con las sanciones, pero también que tienen participación voluntaria de los partidos en cuotas de mujeres. En esa imagen podemos ver los tipos de cuotas significativas para los países en desarrollo, que son la participación voluntaria de los
países en cuota, pues como para las cuotas, como los partidos, los países que tienen partidos políticos con cuotas voluntarias, eh, países con donde tienen como la cuota del 30% más las sanciones, y los países que tienen como la cuota como tal. Y acá eh, vemos como los efectos de las diferentes leyes de cuotas en los países menos desarrollados, donde se ve que como cualquier, por así decirlo, independientemente del tipo de cuota, tiene un efecto positivo, pues el que tiene mayor efecto es cuando se tienen como esas reservas de los escaños y de las posiciones como de los puestos dentro de la representación. Los eh, Aquí se muestra como la tabla de los resultados de los efectos aleatorios en los modelos con de los diferentes países, como para la representación dentro de Congreso, Parlamento y demás, donde se puede ver que en el modelo 1 y en el modelo 2 las medidas para como de género son, son estadísticamente significativas y positivas, lo que indica que una cuota de género legislada como o aplicada a nivel nacional está significativamente asociada con los porcentajes más altos de las legisladoras mujeres dentro de la comparación con los países sin cuota de género. Entonces, sí existe un efecto positivo de la introducción de la ley de cuota de género. El modelo 3 tiene una variación en donde como reemplaza como esas medidas binarias de si tiene o no tiene cuota de género con esas como la clasificación de los tipos de medidas desarrolladas en el modelo de si tiene el de menos del 30%, más del 30% con sanciones. Y hay diferentes como hallazgos dentro de, dentro de estos resultados, en donde pues varía dependiendo del diseño de la política. En los modelos de la 4, 5 y 6 se introducen variables de control para poder estimar si el efecto es pues como el encontrado o no, en donde las cuotas voluntarias de los partidos políticos no son estadísticamente significativas en ninguno de los tres modelos. Sin embargo, pues como los efectos de las variables de la cuota de género permanecen como estables cuando se agregan el conjunto de variables de control. En la siguiente tabla podemos observar como el desarrollo como de las variables dentro de la clasificación de países por nivel de desarrollo, según el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas. Pues como en las tres muestras de los diferentes niveles de desarrollo de los países. Con base en estos resultados se puede ver que las cuotas de géneros exigidas a nivel nacional son significativas y pues como importantes en cuanto a la mejora de la representatividad política de las mujeres en todos los países. Sin embargo, como que las candidatas reciben menores beneficios de estas cuotas en los países menos desarrollados. De igual forma, los resultados, pues podemos observar diferentes resultados que son realmente significativos para los diferentes países y
eh, como que las características sociales, políticas y culturales eh, tienen un efecto pues tienen un efecto a la hora de implementar la ley de cuota, las leyes de cuotas de mujeres o los tipos de cuotas. Sin embargo, en los países menos desarrollados, tanto las medidas de escaños o de asientos reservados son fuertes, como la, la exigencia de candidatos, de un umbral de candidatos dentro de las listas dentro de las listas para la elección dentro de un partido. Y solo las cuotas de candidatos electorales que pues como que contienen los tres mecanismos de fortalecimiento tienen un significado fuerte y positivo. Y a partir del análisis de este artículo se puede concluir que las cuotas de género pueden ser una vía rápida para mejorar la representación de la política de las mujeres en contextos de bajo desarrollo socioeconómico. Sin embargo, eso no garantiza que haya una persistencia de la representatividad de las mujeres y una persistencia y un aumento como en las variables de desempeño y en las variables de cambios en las actitudes y de desarrollo del país. Dentro de los mismos hallazgos del modelo, justifican como esas diferencias que hay en la literatura sobre si los mecanismos de ley de cuota de mujeres son óptimos para la representación de la mujer en los diferentes países y si realmente tienen un efecto positivo, sobre todo en los países que son desarrollados o que tienen mejores indicadores económicos frente a los menos desarrollados, porque se estima que la introducción de la ley de cuotas de mujeres puede tener, al contrario, un efecto negativo para los partidos políticos dentro de los países desarrollados. Por lo tanto, existe una diferencia significativa entre los países, tanto en el diseño como en el efecto final del porcentaje de mujeres dentro dentro del porcentaje de mujeres representativo que representan y que están dentro de un parlamento, dentro de un congreso o dentro de un aparato legislativo. Pues como que es evidente que la cuota de escaños reservados como de posiciones ya aseguradas son más efectivos para mejorar la representación de las mujeres en los países menos desarrollados, porque como que tienen una cohesión y una exigencia más alta y al final puede representar un cambio en las actitudes, mientras que la cuota en las listas de candidatos electorales, que se exige un umbral de al menos el 30% de representatividad, acompañadas con, pues, sumadas a que existan sanciones por incumplimientos y como algo que les exija esta implementación efectiva, son mejores en los países en desarrollo, mientras que las cuotas voluntarias de los partidos políticos tienen un mejor desempeño en los países más desarrollados, por lo que tienen sus propias características de implementación dentro de los partidos, en donde
exigen mejores condiciones, cualidades para incluir a estas mujeres. Para que haya como un éxito de esta ley de cuota de mujeres y ley de género, tiene que ir acompañada en muchos de los países de algo que asegure una representatividad y una ocupación de puestos en los que pueda tener como esa adhesión y puedan cumplir ese umbral mínimo obligatorio de al menos el 30% para los países que tienen esta ley de cuotas para la lista de candidatos. Mientras que en los países menos desarrollados, a pesar de que hay una mayor variedad en el tipo de cuotas de candidatos, todavía hay como todavía no como que hay, a pesar de que hay una proporción alta de las mujeres en el gobierno nacional, como que no hay una diversidad en los pensamientos de estas mujeres. Por último, como de los 3 artículos, lo más importante es saber que va a existir una pues como alta variación en el éxito y en el desempeño y en los efectos de las cuotas de mujeres, no solo por el tipo del diseño, pues el tipo de cuota y el diseño de la normatividad que garantice el cumplimiento de estas leyes, sino que también tiene que haber mecanismos o alguna forma de que exista como un movimiento de mujeres que pueda hacer parte de la implementación y el diseño de estas leyes, y que realmente haya como un cambio en el pensamiento y en las opiniones de la sociedad frente a las mujeres en la política. Y por otro lado, que los sistemas políticos son menos estables y el poder es más frágil cuando las cuotas de género como que pueden cuando las cuotas de género no están bien diseñadas, porque el objetivo de las cuotas de género es poder proporcionar como una variedad en la representatividad de los líderes políticos y así como tener como una herramienta para poder consolidar el poder, ganar votos por la implementación y por la, la adhesión de estas cuotas. Gracias.